Bienvenidos al taller de la integridad sexual. Permítanles compartir el bosquejo. Vamos a ver introducción, mentiras acerca de la sexualidad, el dualismo y el liberalismo. Número 2, el propósito de la sexualidad. Vamos a definir el tema de integridad sexual y incitación sexual. Número 3, la lucha con la pornografía, fantasías sexuales. Número 4, brevemente solamente voy a mencionar disfunciones sexuales. Número 5, diferencias entre el amor y la pasión. Número 6, pureza e integridad sexual. Y vamos a hablar sobre el tema de la promiscuidad. Número 7, compartiendo acerca de la sexualidad con los hijos. Y 8, que no será grabado, es el tema de conclusión donde si tienen preguntas, comentarios o sugerencias, tendremos este tiempo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4:3 dice: La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual. Introducción: la realidad, mentiras acerca de la sexualidad. La cultura promueve que es saludable tener relaciones sexuales casuales, sin compromiso a cambio, como tomarse una taza de café. Muchos que claman creer en Dios creen que la enseñanza bíblica ya no es relevante. Los jóvenes no necesitan reglas simples y explicación para dar sentidos a los mandatos divinos. Si no, tendremos jóvenes sinceros en su fe cristiana, pero con pensamientos y comportamientos seculares o mundanos. Entonces, ¿qué es lo que necesitan los jóvenes? Acá vamos. Cada sistema de moralidad sexual depende de lo que pensemos acerca del mundo natural. Por ejemplo, si creemos que la naturaleza es obra de Dios, creada para sus propósitos, y que el ser humano ha sido creado a imagen de Dios, este debe de reflejar el carácter de Dios. Dios llamó a su creación bueno y al primer hombre y mujer muy bueno, y esto no fue un accidente de la evolución. Nuestra anatomía señala un propósito divino en ser varón o mujer, para formar parte del pacto de amor y reproducir vida. La sexualidad bíblica no es algo absurdo, pero refleja el propósito por el cual el ser humano ha sido creado. Por el contrario, la moralidad secular está basada en lo natural y rechaza el propósito y diseño de la biología. Solo reconoce fuerzas ciegas y materiales. Si la naturaleza no es el diseño personal de Dios, entonces no apunta al buen propósito de Dios, y esto significa que Dios no ha dado bases para la verdad moral. Ojo, cuando el creador no es considerado, la naturaleza es materia disponible para la investigación, la manipulación y solo sirve para satisfacer las necesidades y preferencias humanas. Cuando se aceptan creencias como la naturaleza y el cuerpo son esencialmente mecanismos amorales que deben ser usados para cualquier propósito privado, o el cuerpo humano no tiene propósito intrínseco, lo podemos usar para nuestro propio placer o convenio. ¿Cómo surgieron estas creencias? ¿Cómo surgieron estas creencias? Toda esta creencia moderna liberal viene del filósofo Platón, alrededor de 428 a 348 más o menos antes de Cristo. Platón enseñó el dualismo. El alma usa el cuerpo según sea necesario para que cause efecto en el mundo. Y el alma debe de ser liberada de la prisión del cuerpo. El cuerpo no tiene valor. Una versión más reciente del dualismo viene de René Descartes. Descartes del siglo XVII promovió una visión del yo como un fantasma inmaterial que es dueño y controla el cuerpo, de la misma manera que un conductor con un automóvil. Muchas personas tienen esta mentalidad inconsistente. El cuerpo humano es separado, distinto del alma, las emociones, el intelecto.
El cuerpo humano es visto como propiedad privada que puede ser controlado o manipulado para servir los deseos egoístas de uno. Bajo este principio se basa, tomen atención, al derecho de la mujer al aborto, el derecho a la unión del mismo sexo, al suicidio asistido, a escoger el sexo o género sexual de preferencia, porque es un derecho que cada uno tiene sobre su propio cuerpo. ¿Qué significa tener el punto de vista dualista en la práctica, especialmente en la práctica sexual? Esto significa, entre comillas, libertad de usar el cuerpo en lo que se quiera, sin tener en cuenta las consecuencias. Y esto es lo que ha llevado a la cultura del sexo casual. El sexo casual no hay compromiso, no hay exclusividad o sentimientos envueltos. Por definición, el sexo casual son encuentros físicos sin expectativas de cualquier relación personal. Se llama amigos con beneficio, que es un eufismo o un sustituto para una palabra realmente ofensiva. El mensaje es: manténlo solo sexual, sin expectativas y nadie será dañado. La decepción es que las personas sí son dañadas. Las personas no pueden separar dualísticamente su ser de su cuerpo. No hay líneas que marcan la distinción en una relación entre lo sexual y lo emocional. Pensar que sí lo hay es pretender y negar nuestra realidad. La creencia dualista ha permeado nuestra cultura. Los jóvenes y muchos adultos han creído la mentira que la relación sexual puede ser solo física, desconectada de la mente y las emociones. Por ejemplo, el programa popular y exitoso de los 90 llamado Friends. Alerta: el sexo no es casual. No fue diseñado para que suceda por accidente. Ni siquiera el de los animales es accidental, porque estos cumplen una misión innata en ellos. No se puede tener sexo sin las emociones. La noción del sexo casual se basa en un concepto errado sobre la naturaleza humana. Las personas están tratando de vivir una cosmovisión que no funciona con lo que realmente son. ¿Y qué somos? El ser humano es creado a imagen de Dios y esta realidad no va de acuerdo con la perspectiva secular de la naturaleza humana. ¿Estamos ofendiendo el cuerpo? Claro que sí. La perspectiva posmoderna es que el género masculino o femenino es algo que las personas pueden escoger, independientemente de la biología. La implicación es, y suena absurdo, me disculpan, ayer fui heterosexual, pero hoy me siento homosexual y quizás mañana bisexual. Los psicólogos seculares dicen que la identidad psicosexual está en flujo constante. Se piensa que la naturaleza humana es una construcción social, algo que uno crea a medida que crece o evoluciona. Esto es liberalismo puro, disfrazado de apariencia de libertad. Enfoca si la vida antes fue vista como determinada por la naturaleza, ahora intenta demostrar que el ser humano actúa según su voluntad y según su propio diseño. Presten atención. Por ejemplo, el liberalismo cree que el matrimonio es un comportamiento social que ha evolucionado porque fue adaptativo en algún punto de la historia humana, pero que ahora no es intrínseco a la naturaleza humana. De hecho, no hay naturaleza humana, así que somos libres de redefinir el matrimonio, la familia, el amor, el dar consentimiento como ahora se está hablando, y el género sexual según nos plazca. Hay que aclarar algo. A Dios le gusta la materia. Los secularistas, humanistas, ateos, tratan a los cristianos y otros que respetan la sexualidad humana como mojigatos o puritanos por su represiva moralidad sexual. La perspectiva bíblica
afirma una cosmovisión más alta del cuerpo que la perspectiva utilitaria secular. La perspectiva bíblica afirma que el mundo material fue creado por Dios, que Dios se deleita en el llamándolo bueno, que Dios se encarnó y que su creación será algún día renovada. Dios es creador del mundo material, biológico y de la naturaleza sexual. El cristiano debe defender lo material como algo de mucho valor. Lo que se hace con el cuerpo sí importa. Y esto no es asunto privado porque Dios es el diseñador de tu cuerpo. La iglesia necesita vivir el evangelio y enseñar a los jóvenes acerca de la buena sexualidad, el buen diseño de la sexualidad. Solo cuando se profundiza y creemos en las verdades bíblicas, se podrá demostrar a la juventud, porque la perspectiva secular y liberal de la sexualidad es dañina y alienante. La cosmovisión bíblica se enfoca en darnos las herramientas para poder expresar, sí, con amor y preocupación, aquellos que están atrapados en destructivos estilos de vida. Número 2. El propósito de la sexualidad. Jueces 16:5 dice: los jefes filisteos fueron a visitarla y le dijeron: recurre a tu astucia y averigua en qué consiste su gran fuerza, hablando de Sansón, y cómo podemos vencerlo. Entonces vendremos y lo ataremos para controlarlo, y cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata. Este es el caso de Sansón. Vivir para agradar a Dios versus vivir para el placer personal. Ejercitar la disciplina de la gratificación aplazada, o sea, esperar por el tiempo correcto y las circunstancias adecuadas para hacer lo que es correcto y bueno para nuestras vidas. O concentrarnos en obtener satisfacción inmediata, como Sansón. Jueces 14:3. Pero ellos le respondieron, sus padres: ¿y acaso ya no hay mujeres entre las hijas de tus parientes, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas y tomes por mujer una filistea, hija de incircuncisos? Y Sansón respondió: pidan por mí a esa mujer, porque es la que me gusta. Job 31:1. Miren la diferencia. Yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. Esta es la Biblia de las Américas. Principio número 1. El propósito de la sexualidad es que sea íntegra. ¿Qué es la integridad sexual? La pureza sexual es un aspecto de las convicciones firmes de la fe cristiana. Tener integridad sexual significa vivir apegado en forma consistente a los principios bíblicos, que son los que nos dan la base para la moralidad. Tener integridad sexual es la decisión de proteger la mente, voluntad y emociones de la impureza sexual. Proverbios 10:9. El de vida íntegra, o sea, el que anda en integridad, vive confiado. El de conducta perversa, o sea, que el que pervierte su camino, será descubierto o quebrantado. La palabra integridad significa completo, ser terminado, indivisible, sin hipocresías. Las personas íntegras cumplen sus compromisos. Proverbios 13:6. La justicia protege o guarda al de camino perfecto, íntegro. La impiedad trastorna al pecador. Tener integridad es seguir siendo la misma persona en lo oculto como a la luz. Es ser sin doblez, es no tener palabras y actos contradictorios. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuidado, integridad sexual no es ceder a la incitación sexual. La incitación o tentación sexual. A un cazador lo mueve, por ejemplo, el deseo de cazar una presa, como una carnada o un llamado. Espera, se puede decir así, por amor al deporte, obtener su trofeo, que luego de seguro exhibirá en su pared.
Sansón fue casado por Dalila. Sansón fue el trofeo de Dalila. Si usted ha sido víctima del acoso sexual o es el trofeo, la casa de alguien, ya conoces lo que es la incitación sexual. La incitación sexual es una tentación erótica o atracción apasional. Ojo, de acuerdo al diseño divino, el deseo sexual es natural y bueno. Dios diseñó el sexo. Él no tienta a nadie con él. Santiago 1:13, cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie ni tampoco el mal puede tentar a Dios. La incitación sexual ocurre en la mente, cuando alguien resulta atractivo. La palabra griega del Nuevo Testamento deleazo proviene de un término antiguo a la cacería o pesca y significa incitar con una carnada y se traduce a tentar o incitar. Santiago 1:14. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por, ojo, presten atención acá, sus propios malos deseos. Somos tentados a pecar cuando nos dejamos controlar por nuestros malos deseos. Conoce la inclinación de tu naturaleza. Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores quisieran engañarte, o sea, incitar hacia el mal, no te dejes llevar por ellos. Ojo, la tentación sexual no es pecado, pero incitar a alguien a pecar sí lo es. Todos somos tentados en diferentes áreas. El punto es, ¿cederás a la tentación? La Biblia cita numerosos ejemplos de incitación sexual. Permítanme darles la lista. Salomé, por ejemplo, bailó para incitar a Herodes. Coqueteo, Mateo 14. La esposa de Potifar quiso seducir a José. Seducción, Génesis 39. Sansón codició a Dalila. Lujuria, Jueces 16. David adulteró con Betsabé. Adulterio, 2 Samuel 11. La mujer samaritana vivía con uno que no era su marido. Infidelidad, Juan 4. Lot fue acosado por homosexuales. Homosexualidad, Génesis 19. Las dos hijas de Lot lo emborracharon para tener relaciones sexuales con él. Incesto, Génesis 19. Amnón violó a su media hermana Tamar, los hijos de David. Violación, 2 Samuel 13. Y Gomer volvió a la prostitución. Prostitución, Oseas 3. Número 3. La lucha con la pornografía. Las fantasías sexuales. Millones de personas ven revistas, videos y sitios pornográficos en el Internet cada mes. Lo que parece ser un problema secular es también prevalente entre cristianos. La pornografía no se restringe a los hombres. 34% de mujeres, eso es 3 de cada 10, si se puede poner así, admiten haber usado la pornografía según Today's Christian Woman. ¿Qué es la pornografía? El diccionario Webster define la pornografía como literatura o arte obsceno. Deja la palabra obscena abierta a interpretación, ya que mucho material es socialmente aceptable. Puede ser obsceno para algunos, mientras artísticos para otros. La definición legal para obscenidad es algo que la persona promedio consideraría algo que apela al interés de la lujuria. Material que representa o describe la conducta sexual ofensiva según la ley y sin valor científico. Presten atención a esto. La pornografía es una dependencia que debilita al individuo, altera la unión de una sola carne y debilita y trastorna el matrimonio, resultando en la distorsión del pensamiento y disminuyendo la manera de relacionarse y funcionar. Vuelvo a repetir, la pornografía es una dependencia que debilita al individuo, altera la unión de una sola carne, debilita y trastorna el matrimonio, resultando en la distorsión del pensamiento y disminuyendo la manera de relacionarse y funcionar. El pecado sexual actúa como un tirante, esclavizando y demandando cada vez más de sus víctimas. Esto se puede vencer
tomando 3 pasos de acción. Primero, arrepentirse del pecado y separarse de ello. Segundo, establecer un patrón de discipulado a través del estudio de la Biblia y la oración. Y tercero, establecer una relación en la que uno puede ser contable o responsable a otro creyente. La mente es el campo de guerra del creyente. Por eso encontramos una serie de textos bíblicos hablando del renovamiento de la mente. Mateo 6, 22 al 23, Jesucristo dijo: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán oscura no será la misma oscuridad? Ojo. La pornografía actúa como una magia negra, con resultados obvios e inmediatos. La pornografía estimula el sistema mental como un narcótico. Cuanto más tiempo uno pasa, más se intoxica la mente. La pornografía es un medio de escape que provee estimulantes. La pornografía es adictiva. La pornografía usa un tipo de material para poder satisfacer los deseos sexuales. La pornografía conlleva a la degradación total de la persona. Empieza con verla, después puede seguir con el uso de prostitutas, tipos de infidelidad con personas casadas, homosexualismo y todo tipo de prácticas sexuales degradantes. Ataca la verdadera intimidad con las personas. La pornografía es un problema que crece desapercibidamente. Primera de Juan 2:16 describe el mundo como un lugar dominado por la lascivia de la carne y los deseos de los ojos. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, del Padre, sino del mundo. ¿Tiene algún impacto el uso de la pornografía en los individuos y en las familias dentro de la iglesia? ¿Y cómo afecta el testimonio del creyente en la sociedad? La pornografía tiene consecuencias letales. Hoy en día, el uso de la pornografía debilita a la iglesia en 3 maneras significativas. Primero, crea una dependencia que debilita al creyente. Segundo, causa perturbación de una sola carne que ataca a los matrimonios. Tercero, resulta en la distorsión del pensamiento y debilita la habilidad en relacionarse y funcionar. Brevemente, primero, una dependencia que debilita al creyente. Un tema importante en la Biblia es el valor de la libertad humana. Adán fue creado bajo la autoridad de Dios con la libertad de escoger, manejar y procrear. Génesis 1, 27 al 30. La esclavitud de Israel fue un mal donde Dios envió a Moisés para confrontar y desmantelar. Éxodo del 3 al 15, capítulos del 3 al 15. Jesús empezó su ministerio público anunciando que él había venido, entre otras cosas, para dar libertad a los cautivos. Lucas 4:18. Y Pablo declaró la libertad en que Dios ha llamado a cada creyente y cómo ésta debe ser protegida y debe ser evitada en regresar al yugo de la esclavitud. Gálatas 5, del 1 al 13. La ética judeocristiana pone énfasis en la libertad personal y condena cualquier cosa que la restringe o prohíba a la persona de llegar al potencial que Dios haya diseñado. Si la libertad es buena, entonces es lógico que la adicción, una dependencia a un comportamiento o experiencia, es perjudicial. Y si algo es mostrado como adictivo, entonces la Biblia se opone. En la Biblia, la inmoralidad es descrita como algo que esclaviza. Proverbios 5:22. Al impío lo atrapa su propia maldad o lo atan las cuerdas de su pecado. Pedro describe la falsa promesa de libertad a través de la inmoralidad. Cuando hablan, lo hacen con palabras arrogantes y vanas,
Mediante las pasiones humanas y el libertinaje, seducen a los que habían comenzado a apartarse de los que viven en el error. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pues todo aquel que es vencido se vuelve esclavo de lo que venció. Segunda de Pedro 2, del 18 al 19. Cuando los creyentes son esclavos, el creyente se inflige dolor innecesario. La familia sufre y la iglesia, como el cuerpo con muchos miembros, se enferma, se paraliza y traemos entonces vergüenza a la familia de Dios. La pornografía es una interrupción que debilita los matrimonios cristianos. La pornografía perturba la unidad sexual y emocional que es crucial para mantener un matrimonio estable. Jesús mostró el estándar para la experiencia sexual en Mateo 19, 4 al 6, que dice: Él le respondió: ¿acaso no han leído que al principio el Creador, hombre y mujer, los creó? Y agregó: por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino un solo ser. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. La unión sexual es heterosexual. Hombre y mujer los creó. Independiente. El hombre dejará a su padre y a su madre. Y monógama, una carne. Pablo añadió que dentro de la santidad de la relación monógama y compromiso permanente, los esposos y las esposas deben de atender las necesidades físicas del uno y del otro. 1 Corintios 7, del 4 al 5. Y reservar sus energías sexuales para cada uno, y así preservar lo original de su unión y evitar la transgresión moral. Los beneficios de ser una sola carne están confirmadas en otras partes de las Escrituras. Un vistazo, por ejemplo, a las figuras del Antiguo y Nuevo Testamento confirman la sabiduría de la monogamía y el caos introducido por la infidelidad, la poligamia y falta de control sexual. Todos estos juegan un papel en las tragedias de las Escrituras. Una lección fundamental surge. La unión de una sola carne provee la seguridad psicológica a los individuos, estabiliza a la familia y mejora la productividad y el orden dentro de la sociedad. Vuelvo a repetir esta lección fundamental. La unión de una sola carne provee la seguridad psicológica a los individuos, estabiliza a la familia y mejora la productividad y el orden dentro de la sociedad. Jesús declaró que el adulterio se origina en la mente. Mateo 5, 27 al 28. Ustedes han oído que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. La pornografía genera lascivia hacia extraños, interrumpe la unión de una sola carne, priva al esposo y a la esposa de los beneficios de la monogamía prometidos en la Biblia. Los teoristas seculares también celebran la sabiduría del compromiso monógamo. Según las investigaciones, la monogamía incrementa la vida de las personas que la practican, mejora la calidad por la práctica de fidelidad, disminuye el uso de sustancias alcohólicas, el uso de las drogas, los individuos hacen más plata y disfrutan más del sexo. También se reportan menos incidencia de abuso en comparación con las parejas que conviven o del mismo sexo. Como resultado, la pornografía daña al matrimonio y la habilidad de sus usuarios de mantener una relación consagrada. La creencia que la pornografía no hace daño a nadie viola la evidencia secular y las creencias bíblicas de la unión de una sola carne. Cuando un hombre casado usa pornografía, él está violando el estándar de Mateo 5 que acabo de leer.
La energía sexual que juró reservar para su esposa está ahora siendo invertida en sus fantasías privadas. En esencia, él le está robando, está desfalcando el derecho de la esposa y malgastándolo irresponsablemente. Lo mismo que hace un apostador cuando roba dinero de su empleador para apoyar su mal hábito. Lo que apropiadamente le pertenece a una persona es hurtada, haciendo el término tramposo lo más aplicable. Dolph Zimmerman y Jennings Bryant, la exposición continúa a la pornografía, la exposición continua a la pornografía incrementa el deseo del usuario por contacto sexual y comportamiento sexual fuera del matrimonio. La autora Diana Russell encontró que la pornografía conlleva a las personas a experimentar conflicto, sufrimiento e insatisfacción sexual. El sentido común nos lleva a la misma conclusión. Cada uno de nosotros contenemos una cantidad limitada de energía sexual emocional y esta puede ser reservada para la conexión monógama o gastada de otras maneras. Como consejera, he visto este principio que se repite. Cuando un esposo se vuelve a la pornografía, su esposa se da cuenta de una lejanía, una separación, indiferencia, frialdad de su parte. Menos tiempo, menos interacción sexual, menos atención. La esposa sufre, él se defrauda y al final todos pierden. La pornografía sistemáticamente debilita el matrimonio dentro del cuerpo de Cristo porque destruye, interrumpe la conexión que es crucial para un matrimonio saludable. Por último, la pornografía causa distorsión que oscurece la mente. El ojo es la lámpara del cuerpo, Mateo 6, 22 al 23, como se leyó. Si el ojo de la persona está perpetuamente expuesto a la oscuridad, sucede una distorsión en el pensar de la persona. Es en este oscurecimiento de la mente, la pornografía, un acto que es moralmente repugnante que tiene consecuencias tenebrosas. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15, 33. Pablo advirtió, y el impacto en la mente del cristiano que se expone consistentemente a los tipos equivocados de comunicación es incalculable. El psicólogo Edward Dornstein de la Universidad de Wisconsin notó una relación que diferentes formas de pornografías conlleva a una actitud antisocial, sadomasoquistas y actitudes descentralizadas concerniente a violaciones. La pornografía aísla a las personas de las relaciones genuinas y las conlleva a sentirse defensivas y desconectadas de las relaciones significativas. La pornografía acostumbra a la persona a un mundo de falsas relaciones y hace que el mundo real de las relaciones sea intolerable. La pornografía desarrolla un corazón duro hacia el trato de la mujer, hacia la mujer, ya que ellas solo existen para satisfacer a uno mismo. Uno mismo es el que reina, domina y controla. Cuanto más tiempo pasa en la pornografía, los hombres se vuelven menos tolerantes de cualquier defecto de sus mujeres. La pornografía nos lleva a una mentalidad lejos de la mentalidad de Cristo. Usurpa la autoridad que solo le corresponde a Él en nuestras vidas y así completa el oscurecimiento de la mente. C.S. Lewis aludió a esta autoidolatría cuando él describió el mundo de las fantasías sexuales como estar en un harem de novias imaginarias. Y este harem, una vez admitido, trabaja en contra de cualquier hombre que quiera salir y unirse a una mujer de carne y hueso. Al final, la pornografía viene a ser un medio en la que uno incrementa en la adoración de uno mismo. Penetra la oscuridad con la autoridad de la palabra de Dios. El principio del cambio es tomar acción en contra de la pornografía, si estás preocupado del impacto que ha causado en tu vida. El camino para salir del control de la pornografía
es como cualquier camino lejos del pecado sexual. Se puede reducir, como ya se ha mencionado, en el principio del arrepentimiento, discipulado y responsabilidad hacia alguien. Número 4. Disfunciones sexual. Se llama disfunción sexual a la dificultad durante cualquier etapa del acto sexual, que incluye deseo, excitación, orgasmo y resolución, que evita al individuo o pareja que disfrute de la actividad sexual. Las disfunciones sexuales pueden manifestarse al comienzo de la vida de la persona, sexual de la persona, o pueden desarrollarse más adelante. Aparecen repentinamente como incapacidad total o parcial para participar de una o más etapas del acto sexual. Las causas de las disfunciones sexuales pueden ser físicas, psicológicas o ambas. Brevemente, las disfunciones sexuales suelen clasificarse en 4 categorías. Trastornos del deseo sexual. Por lo general hay un bajo nivel de producción del estrógeno en las mujeres o la testosterona en los varones. Otras causas pueden ser la edad, la fatiga, el embarazo, medicamentos o enfermedades psiquiátricas como depresión o ansiedad. Número 2. Trastornos de la excitación sexual. Previamente se llamaba impotencia en los hombres y frigidez en las mujeres, aunque ahora se usan términos diferentes como disfunción eréctil para los hombres, y a las mujeres diversos desórdenes se aluden a esto. Número 3. Trastornos del orgasmo, como el retraso persistente o la ausencia de orgasmo tras una fase normal de excitación sexual. De nuevo, los antidepresivos, medicamentos, son con frecuencia los culpables. Y número 4. Trastornos del dolor sexual, que afectan casi exclusivamente a las mujeres y se conoce como dispareunia, o sea, intercambio sexual doloroso, y vaginismo, que es espasmos involuntarios de los músculos de la pared vaginal que dificultan o impiden el coito. La dispareunia puede ser provocada en las mujeres por una lubricación insuficiente, sequedad vaginal. Número 5. Diferencias entre la pasión y el amor. El primer amor, todos hemos sentido cosquillas en la barriga, cara sonrojada, latidos de corazón, falta de aire, taquicardia, romántico en todo, días de primer amor o quizás estemos enamorados del amor. El amor se convierte en lujuria cuando la ilusión, o sea, el deseo de tener intimidad es aumentado y usamos la excusa para poder fortalecer el amor eterno. Se cae, lamentablemente, en el engaño. Colosenses 3:5. Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Ese es Colosenses 3:5. ¿Cuál es la diferencia entre el amor y la pasión? Permítame darle la diferencia. La pasión temporal, amor duradero. Pasión se basa en la fantasía. El amor se basa en la realidad, el compromiso. Pasión superficial, amor profundo. Pasión utiliza razonamientos falsos. Amor, razonamientos sólidos, bíblicos. Pasión egoísta. Amor no es egoísta. Pasión busca su propia felicidad. Amor desea dar felicidad. Pasión, repentino. Amor, gradual. Pasión no puede esperar para recibir. Amor no puede esperar para dar. Pasión se enfoca en la apariencia. Amor está lleno de devoción. Pasión lleno de emoción. Amor lleno de compromiso. Número 6. Resumiendo entonces, ¿qué es la pureza sexual? Cuando se reconoce la dignidad del diseño sexual y las dos vidas, hombre y mujer, y se unen para satisfacerse físicamente dentro de la relación matrimonial. Es posible ser regenerado de un pasado de impureza sexual a través del poder de Dios que convierte lo impuro en algo limpio. Hebreos 10:22.
Acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. La pureza sexual significa vivir en castidad, separado de actitudes y actos inmorales. Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ojo, la pureza sexual no sucede al azar. Por nuestra inclinación a pecar, necesitamos ser activos en la purificación de nuestras mentes, lengua, actitudes y conducta. Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen su corazón. Ser puro sin contaminación es ser santo, separado para los propósitos de Dios en su creación. Efesios 5:3. Entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. El ejemplo bíblico de la pureza sexual es José. Ustedes pueden leerlo, Génesis 39 del 6 al 12. La intención de Dios es clara con respecto a la intimidad sexual. Génesis 2:25. Y estaban desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban. Había honestidad y no había vergüenza o sentido de culpa. Los casados no viven con la carga de la culpa o la vergüenza por un embarazo fuera del matrimonio. La relación sexual fue diseñada por Dios para representar la intimidad, la unidad que los creyentes gozan con Cristo. La iglesia, su esposa y Cristo el esposo. Lo pueden leer en Efesios capítulo 5, del 21 en adelante. La vida de Sansón se caracterizó por el egoísmo, demostrado en deleitarse en el placer sin considerar a Dios. En vez de seguir las instrucciones de Dios, por ejemplo, de no comer nada impuro, tomó de ello la miel del cadáver de un león. En lugar de buscar la justicia por el amor de Dios, buscó la venganza por su propia mano. En vez de encontrar una esposa piadosa, buscó entre las mujeres impías, incrédulas, paganas. Su deseo impuro por obtener el fruto prohibido, sexualmente hablando, no solo fue una mancha en su carácter, en esa área de su vida, sino que fue la manifestación de un carácter corrupto en todas las demás áreas. Por favor, lean Jueces capítulos 14, 15 y 16. Tito 1:15. Para los puros todas las cosas son puras, pero para los corruptos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. El dominio propio dentro de la sexualidad es un fruto importante para la vida del creyente. Brevemente he mencionado la vida de Sansón y también acabo de mencionar a José. Pero si ustedes leen detenidamente los pasajes que cité, pueden ver dos contrastes: la vida ejemplar de José y la vida carnal de Sansón. Ambos fueron elegidos para ser libertadores de Israel. En lo moral fueron totalmente opuestos. José fue un siervo fiel, controlado e íntegro. Sansón se dejó llevar por sus pasiones y no ejerció el dominio propio. A José se le recuerda por haber perdonado a sus hermanos, que eran sus enemigos o que actuaron como sus enemigos, mientras que a Sansón se le recuerda por haber dormido con el enemigo. José comenzó su vida adulta como esclavo y llegó a la cima. Sansón comenzó en la cima y descendió hasta ser un esclavo de la inmoralidad. Un gran contraste de vida. ¿Cuál vida quiere que refleje la tuya? Proverbios 11:6. La justicia de los rectos los pone a salvo, pero a los pecadores lo atrapa su pecado. La promiscuidad. Todos hemos escuchado la siguiente excusa: no sé cómo sucedió, pero sucedió, para poder excusar todo tipo de relación ilícita. Las personas que son promiscuas no se percatan que habrá consecuencias negativas más adelante
Ellas simplemente quieren vivir el momento. Se decide ignorar lo que es obvio. Nos rehusamos a ver lo negativo porque no queremos dejar esa relación. Sansón fue un hombre que escogió ignorar las circunstancias. En muchas ocasiones, Dalila lo engañó y Sansón lo sabía, pero tomó la decisión de hacer a un lado lo que era obvio y, como decimos los peruanos, abrió la bocaza, revelando el secreto de su gran fuerza. Eclesiastés 7:26 revela la vida de Sansón, de las personas que son llevadas por sus instintos, como un día lo dijo este famoso Enrique Iglesias. Miren lo que dice Eclesiastés 7:26. Y me encontré con la mujer cuyo corazón es un lazo y una red, y cuyas manos son ligaduras. Es más amarga que la muerte. El que agrada a Dios se libra de ella, pero el pecador se vuelve su prisionero. Según el libro de Proverbios y Romanos capítulo 1, tenemos una descripción de lo que es la mujer y el hombre promiscuo. Ustedes pueden leer Proverbios los primeros 10 capítulos. Por ejemplo, en Proverbios la mujer promiscua es necia. Proverbios 5:6. En Romanos 1, el hombre promiscuo es necio. 1:22 de Romanos. Indisciplinada. Proverbios 9:13. Indisciplinado. Romanos 1:24. Seductora, Proverbios 7:21, lujurioso, 1:26, Romanos 1:26, desafiante, Proverbios 7:11, desafiante, Romanos 1:29, engañosa, Proverbios 5:6, engañador, Romanos 1:29, malévola, Proverbios 7:10, malvado, Romanos 1:30, ingenua, Proverbios 2:17, arrogante, Romanos 1:30, provoca amargura, Proverbios 5:4, altivo, Romanos 1:3, infiel, Proverbios 2:17, infiel, Romanos 1:31, desvergonzada, Proverbios 30:20, desvergonzados, Romanos 1:31. Terminamos entonces compartiendo acerca de la sexualidad con los hijos. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que enseñar con el ejemplo. No debemos demostrar estándares dobles o diferentes para nuestros hijos varones, a diferencia de nuestras hijas mujeres, ¿no? Hay que compartir lo que hemos aprendido, hay que leer la Biblia juntos. Hay que hacer a nuestros jóvenes conscientes de la progresión de las acaricias. Empezamos con los abrazos, después nos tomamos de la mano, después nos damos los besos con la boca cerrada, de ahí besos con la boca abierta, de ahí besos en el cuerpo, toques sobre la ropa, caricias en el cuerpo, toques debajo de la ropa, toques de los órganos sexuales, masturbación mutua, sexo oral y el coito. Hay que ser consciente a nuestros jóvenes de la progresión de las acaricias. Todo esto pertenece a la vida sexual dentro del matrimonio. Proverbios 6:27. ¿Quién se echa fuego en el pecho sin que se queme su ropa? Debemos de enseñar a nuestros jóvenes que no pretendan que pueden jugar con fuego. El sexo fue diseñado, como se ha hablado, para que sea deleitado en el matrimonio. Cuando es usado fuera del matrimonio, entonces estamos jugando con fuego. Si no es creyente, nuestros hijos debemos de empezar con compartir y vivir el evangelio. Pero si es creyente, ya hemos visto que la raíz del problema son las creencias erróneas acerca del sexo. Hay que hacer entender que el cuerpo es sagrado. 1 Corintios 6 del 19 al 20. Le pertenece a Dios. Dice así: ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Vivir en integridad sexual es dar gloria a Dios con nuestro cuerpo. Vivir en integridad sexual es dar gloria a Dios con nuestro cuerpo. Vivir en inmoralidad sexual es deleitarnos en todo lo que hemos hablado. La pornografía,
el sexo casual, la promiscuidad, todas aquellas cosas que nos tientan o que arremeten contra el diseño de Dios. Según de Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con aquellos que con un corazón limpio invocan al Señor. La misma idea está en Proverbios 6:5 que dice: escápate como gacela, como ave, de las manos del cazador. Voy a parar ahí para poder conversar y aplicar más a sus inquietudes acerca de cómo compartir acerca de la sexualidad con los hijos. Esta parte no será grabada para poder respetar la confidencialidad de cada persona, cada familia. Que Dios los bendiga.